La charla que vamos a tener con Ignacio Torre, que es médico especializado en cuidados paliativos. ¿Cómo va, Ignacio? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen Hola, día. Gusto verlos de Ignacio. vuelta. Bienvenido. Igualmente. Enseguida vamos a hablar de la espiritualidad de las enfermedades. Un tema Tal que cual. a mí particularmente me ha llamado poderosamente la atención desde siempre. Un tema interesante. Pero antes no podemos escaparle de la información. Y en la madrugada la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto sobre cuidados paliativos. Exactamente. Un día feliz para todos los que nos dedicamos a esto. Principalmente porque, bueno, les cuento un poquito de qué trata o cuál es el objetivo de esta ley, ¿no? Sí, sí. Básicamente lo que busca la ley es el acceso universal a los cuidados paliativos. Es decir, que todas las personas que estén en situación de requerir cuidados paliativos hoy puedan acceder, a partir de hoy, puedan acceder de la mejor manera posible, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y no solo eso, sino que también busca que los médicos y la gente que se dedica a cuidados paliativos o que se quiera dedicar a cuidados paliativos tenga acceso a la formación tanto de grado como de posgrado. Para que ustedes se den una idea, hasta el día de hoy, en Argentina, de cada 100 personas que necesitan cuidados paliativos o que tienen requerimientos de atención y de acompañamiento paliativo, solamente entre 5 y 10 los estaban recibiendo, están recibiendo, ¿sí? Sí. O sea, el 5% de las personas que lo requieren, es decir, muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque la obra social no lo quiere pagar, porque no lo reconoce, porque la gente no tiene acceso en todos los hospitales públicos no hay servicios de cuidados paliativos. Y la formación también para los profesionales es muy escueta. La mayoría nos vamos a formar afuera, nos tenemos que ir a formar a otros países o acá en Argentina la mayoría nos hemos formado en Buenos Aires porque no hay acceso a la formación. Y lo que busca esta ley es justamente esto, ¿no? Que todas las personas puedan acceder en todos los ámbitos al acompañamiento de cuidados paliativos, pero no solamente para el paciente, sino también el acompañamiento para la familia. ¿Se acuerdan que yo la otra vez les contaba que en cuidados paliativos el paciente no es nada más la persona que está enferma, sino todos los que lo rodean, porque sufren a la par? Entonces, poder asegurar que esas personas que van a estar acompañando tengan también un acompañamiento personalizado, ya sea por un psicooncólogo, por un psicólogo o por un grupo de contención, y que toda esa red de contención del paciente pueda acceder a esto, es importantísimo, es importantísimo. Así que estamos todos muy contentos con que se haya promulgado esta ley, que se ha dilatado un montón en poder promulgarse. Queremos repasar con vos los puntos salientes de la ley. ¿Vos lo tenés, Sí, Rodolfo? bueno, fundamentalmente era esto que decía el doctor, es decir, el hecho de que la ley esta obligue a las empresas de medicina privada y al mismo Estado también a otorgar este tipo de cosas que muchas veces está descuidado o muchas veces cuando intentan es muy difícil lograrlo, digamos, y el hecho de la asistencia. Y fíjate vos qué dato importante, porque como decía el doctor recién, no solamente al paciente sino a toda la familia y habla de una cuestión de bienestar general que necesitan las personas que tienen estas enfermedades de tipo crónicas o que tienen algún tipo de discapacidad que les permite moverse y demás. Bueno, lo que te decía era esto, o sea, en ese punto lo más importante de todo esto es, bueno, todo esto a lo que, como usted decía, el 95% de los que lo requieren no tienen acceso, van a poder acceder a qué cosas puntuales, digamos, ¿no? Dentro de la medicina paliativa, digamos. Bien, es decir, yo desde que se promulgue voy a poder pedirle, por ejemplo, mi abuela con PAMI, qué cosas que hoy no puedo. Bien, primero entender que el trabajo en cuidados paliativos no es solamente desde la parte médica. Digamos, los cuidados paliativos apuntan al bienestar, como decías, Rodo, al bienestar general de la persona. Y eso incluye cuerpo, mente y espíritu. Claro. Justo de lo que vamos a hablar hoy, de la salud espiritual. Por lo tanto, el trabajo no es nada más que del médico. Y lo que busca esta ley es que los pacientes tengan acceso no solamente al cuidado médico, sino también al acompañamiento psicológico, al acompañamiento nutricional, todo lo que el paciente pueda requerir para su bienestar en esta situación de final de vida o de alguna enfermedad que pone en riesgo la vida o potencial partida, ¿no? Claro. Entonces, en cuidados paliativos trabajamos en equipo, o lo ideal sería poder trabajar en equipo. Y el equipo está conformado, el equipo básico de cuidados paliativos está conformado por un médico especialista, un enfermero y un psicólogo de cuidados paliativos. Y a partir de ahí se van agregando otras cosas que los profesionales podemos llegar a ver que ese paciente necesita. Nutricionista, kinesiólogo, trabajador social,
un musicoterapeuta, un montón de cosas que se pueden acceder, pero lo que busca la ley siempre es que el paciente pueda acceder a las cosas que están demostradas científicamente que son útiles, ¿sí? No es que, no sé, venga un paciente y diga, no, como está aprobada la ley de cuidados paliativos, quiero que la obra social no sé, me haga un viaje astral o tiene que ser algo, no es por desmerecer las medicinas alternativas, sino que la ley apunta específicamente a otorgar o a que el paciente pueda acceder a la mejor evidencia, las mejores terapias que tengan evidencia médica. Habla de cosas espirituales también ¿Sí? la ley, ojo. Sí, sí, sí. Habla de cuestiones sociales, espirituales. Habla por ahí, nosotros lo estamos viendo en una cuestión particular, seguramente todas las familias también, pero hay una cuestión de que esta situación de los pacientes que requieren este tipo de tratamientos, toda la familia entra en una especie de oscuridad, digamos, ¿no? Tal cual. Como que uno siente que se termina la alegría, que no hay diversión, que cuestan las risas. Y por ahí no solamente es los medicamentos o las cuestiones para el dolor y para tratar las enfermedades, sino hay toda una cuestión de entorno y además económico muy grande. O sea, sostener a estos pacientes cuesta mucho dinero que por ahí no está cubierto por las obras sociales y que todas las familias afrontan. Entonces uno va dejando de gastar en otras cosas o invirtiendo por ahí en una juntada familiar o otras cosas así, porque esto produce una cuestión. Y este acompañamiento, doctor, ¿usted cómo lo ve? ¿Va a ser a través de un médico que lleve la dirección de todo este tipo de disciplinas distintas, digamos? La idea es que se formen o que se conformen equipos de cuidados paliativos digamos, y que cada entidad, cada obra social, cada hospital tenga su equipo de cuidados paliativos armado y la gente pueda acceder a eso de la mejor manera, la manera más rápida posible. Otra de las características que necesita esto para que sea efectivo es que sea rápido el acceso. Claro. No solamente que sea efectivo, sino que sea rápido, porque estamos hablando de personas con tiempo limitado. ¿Sí? Entonces, si tiene que esperar 6 meses un turno para acceder a un equipo de cuidados paliativos, y en general vamos a llegar tarde. Claro. Entonces, siempre el acceso precoz y efectivo es lo que se busca. Entonces, la idea es que cada equipo, cada entidad, obra social, prepaga y demás, tenga su equipo armado o que la persona pueda acceder y después la obra social lo cubra. ¿Sí? Esto queda incluido dentro del PMO, del Plan Médico Obligatorio. Qué bueno lo que ha dicho la presidenta de Diputados, de la Comisión de Salud, de Diputados, cuando manifiesta los cuidados paliativos no son un privilegio, debe ser considerado un derecho de toda la ciudadanía. Tal cual. Hasta el día de hoy es un derecho del 5%, es un privilegio que solo el 5% de los pacientes recibían y sus familias. Claro. Y la idea es que sea un derecho universal. Ignacio, pensaba recién en este camino de oscuridad que decía Rodo, que muchas veces lamentablemente se ingresa. Hay que buscar la luz, hay que buscar un camino, ¿no? que nos lleve a eso, que nos haga sentirnos mejor. Y hay una salud espiritual que es posible, que imagino que hay que buscar la manera y la vía, ¿no? Pero se puede. ¿Qué es la salud espiritual? Bien, primero quiero introducirlos a un concepto que manejamos en cuidados paliativos que fue descrito por Cicely Saunders, que es una de las fundadoras de los cuidados paliativos. Esta mujer, Dame Cicely Saunders, era una enfermera británica que también fue trabajadora social y después fue médica y trabajó acompañando enfermos en la guerra y luego se empezó a trabajar en forma empírica, digamos, en cuidados paliativos, cuando todavía no se llamaban cuidados paliativos. Empezó a acompañar personas que estaban solas en hospitales en la posguerra, que habían quedado abandonadas y que estaban sufriendo no solamente el dolor físico de las lesiones, sino el dolor del abandono, ¿no? Y de todo lo que implica haber participado en una guerra y quedarse solo después. De hecho, se enamoró de un paciente, David Takma, que fue su primer paciente de paliativos. Y hay toda una historia de esto. Bueno, Cicely Saunders, algún día se las voy a contar, muy, muy interesante. Se enamoró de varios pacientes. Cicely Saunders, para buscarlo entonces, la gente que quiera ahora buscarlo puede hacerlo. Cicely Saunders introduce un concepto muy interesante que se llama el concepto de dolor total o sufrimiento total. ¿Qué significa esto? Que el dolor no es solamente físico, sino que afecta distintas esferas en la vida de una persona cuando está enferma. Tenemos el dolor físico, pero también hay un dolor social. Un paciente que está enfermo se queda encerrado en su casa, no puede salir, deja esto que decía Rodo, de que la familia se altera, es todo oscuro. Existe un dolor económico porque aparece un gasto, un sufrimiento económico, aparecen gastos que uno no esperaba, esa persona no puede trabajar para cubrir los gastos, aparece un dolor emocional, empiezan a aparecer cuestiones, ¿no? de preguntas que tienen que ver más con las emociones, como qué me va a pasar, qué me está pasando, y un dolor o un sufrimiento espiritual, que tienen que ver más con
lo profundo, ¿no? Las preguntas de qué va a pasar a partir de ahora, a dónde voy a ir, qué hice con mi vida. Y ese sufrimiento espiritual, los médicos lo deberíamos, no solamente en cuidados paliativos, sino en todos los ámbitos, cubrirlos, porque la salud es el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuando hablamos de salud espiritual, nos referimos a esto, ¿no? A qué pasa con esto que le decimos espíritu, esto que es intangible, que no sabemos realmente qué es, pero lo sentimos, sabemos que está y que tiene que ver con el ser más interno de uno y que también sufre. Y cuando uno está enfermo, sobre todo, hay un sufrimiento marcado, ¿no? Y acá entramos en un concepto interesante, porque muchas veces equiparamos espiritualidad con religión. Uno dice, ¿qué es la espiritualidad? Y bueno, son las creencias, es la iglesia, las distintas creencias religiosas, las distintas fes. Y en realidad no son lo mismo, ¿sí? Esto es lo que quiero hoy dejar en claro. Espiritualidad no significa religión. La religión es una manifestación, y a lo mejor la más conocida, de la espiritualidad, ¿sí? Hay personas de distintas religiones, de distintas creencias, hay personas que meditan y eso tiene que ver con la espiritualidad, hay personas que rezan y eso tiene que ver con la espiritualidad, pero la espiritualidad abarca mucho más, ¿sí? Hay personas que no creen y no por eso no tienen espíritu o no tienen espiritualidad. La espiritualidad abarca todos los ámbitos o todas las esferas del ser humano que implican un crecimiento del espíritu. Muchas veces es la lectura, la poesía, muchas veces es la pintura, el arte, distintas manifestaciones del arte. Cada persona vive su espiritualidad y el crecimiento de su espíritu de forma distinta, no solamente con religión, ¿sí? Entonces esto es importante, no es lo mismo espiritualidad que religión. La religión está incluida dentro de la espiritualidad. Claro. Y a la hora de hablar de salud espiritual, nos referimos a esto, ¿no? ¿Cómo está esta persona en esa esfera de su vida, con esta enfermedad? ¿Cómo le está afectando a esta persona y a esta familia esta enfermedad en su espíritu, no solamente en su cuerpo? Tiene dudas, tiene miedos, tiene angustias, se siente realizado en la vida, ha podido lograr sus objetivos, ¿no? Todas estas cosas son importantísimas de abordar y muchas veces los médicos le esquivamos porque no sabemos después cómo contener las respuestas de ese paciente o de esa familia. No sabemos si lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo la abordás, que es tan complejo también con todas estas preguntas? ¿Cómo se aborda? Bien. Lo primero que nada, para esto se requieren dos cosas. Conocer al paciente y a la familia. Ajá. Y tener tiempo, ¿sí? La visita de 15 minutos para hacer esto no sirve, ¿sí? Entonces, uno tiene que sentarse con el paciente, sentarse con la familia, charlar, generar una relación médico-paciente, una relación médico-familia y empezar de a poquito a indagar en estos temas cuando uno ve que las cosas ya se pueden charlar, ¿no? Porque son cosas muy de la esfera íntima y a veces a la gente le cuesta hablar. El tema es que esto no lo tiene que hacer solamente el médico, esto tiene que estar el equipo de cuidados paliativos. Por eso es tan importante el rol del psicólogo y el psicooncólogo en esto, ¿no? Y hacemos hincapié en esto, que la psicología y la psicooncología hoy en día queda relegada muchas veces como un lujo. Dice, no, bueno, es más importante que venga el médico y a veces no, a veces, por eso hablamos de equipo, a veces el rol del psicólogo es fundamental en esto, ¿sí? Para poder acompañar y abordar. Los médicos tenemos ciertas limitaciones, hasta acá podemos llegar, hasta acá podemos abordar este tema, pero a partir de un punto necesitan un acompañamiento del especialista y que sea formado justamente para abordar esos temas. Pero el principio siempre es esto, generar confianza y empezar a preguntar. Los pacientes tienen mucha necesidad de hablar, mucha necesidad. Claro. El 70% del trabajo del médico en realidad es escuchar al paciente y dejarlo expresarse para poder tomar información y después tomar decisiones con respecto a eso. Y quizá lo hace con el psicólogo antes que con la familia por una cuestión de no saber manejar todo lo que le está pasando en su mundo emocional, ¿no? La familia suele ser siempre un órgano de choque, son los que reciben los enojos y demás. Pero muchas veces nos cuesta hablar con las personas, nos cuesta más hablar con las personas que tenemos cercanas que con un extraño o con alguien que viene de afuera. Por eso a veces, digamos, es más fácil hablar con el psicólogo o con el médico. Pero sí, Coco. No, iba a decir que una cosa que pasa también, escuchaba lo que te preguntaba Anita, lo que contabas vos, una cosa que pasa también es que ante una persona en semejantes crisis empieza a recibir supuestas ayudas o consejos de toda índole, todo el mundo todo su opina. Entorno cercano. Eso provoca también mucho ruido, ¿no? Una falta de armonía total. Hace tal cosa, hace tal otra, a mí me dio resultado, ¿por qué no vas? ¿Por qué no...? ¿No probaste con...? Y recordar que hoy en día todo el mundo con un celular, con un smartphone, tiene acceso a Internet. Y en Internet hay de todo.
Entonces, lo primero que hace la gente, si no tiene la vecina, la abuela o la tía que viene a dar un consejo o la solución mágica, googleás. Vas a buscar. Y también hay, desgraciadamente, detrás de todo esto, mucho negocio, ¿sí? Mucha gente que lucra con esta situación de vulnerabilidad espiritual de la gente, ¿no? En estas situaciones, como decís, Coco, hay una desesperación por buscar soluciones, muchas veces en lugares que no la vamos a encontrar. Yo siempre le digo a los pacientes, mientras no les genere daño, mientras no les haga mal, no está prohibido, no está permitido. Pero mal no significa nada más mal físicamente. Claro, pero en ese punto te pregunto, ¿no hay mucha búsqueda por ahí de caminos alternativos Tal no cual. confirmados, no científicos y que provocan ruido y provocan cierta frustración? Tenemos que diferenciar acá medicina alternativa de medicina complementaria, ¿sí? Claro. La medicina alternativa es la que te dice, hace esto, no hagas aquello. Supongamos en un paciente con cáncer que le dicen, mira, haz este tratamiento y no hagas quimioterapia, porque esto es mejor. Eso es iatrogenia, significa que estamos generando un daño al paciente por una decisión médica, ¿sí? O una decisión pseudomédica. La medicina complementaria es la que te dice, mira, junto con tu tratamiento te ofrezco esto, y dentro de esas cosas hay algunas que están comprobadas que ayudan o que pueden mejorar o que pueden servir de apoyo, ¿sí? Sin dejar de hacer los tratamientos médicamente comprobados. Y dentro de esas incluso hay algunas que tienen cierto grado de validez científica, ¿sí? Que se ha comprobado digamos, algún grado de utilidad, ¿sí? Por eso las promulgamos. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre acupuntura, específicamente para el tratamiento del dolor, que demuestran que es efectiva. Es efectiva para aliviar el dolor. Si bien no reemplaza un tratamiento del dolor farmacológico, por ejemplo, pero sí complementa, exactamente. Y dentro de la espiritualidad hay un montón de cosas también, ¿no? Como les decía recién, el espíritu puede estimularse y abarca un montón de otras cosas. Entonces, música, arte, grupos de acompañamiento literario, un montón de actividades que pueden ayudar a una persona a sentirse mejor espiritualmente para poder cursar o transitar este camino que le toca de enfermedad. Y no solamente a la persona, sino también a su familia. Exacto. Ignacio, muchísimas gracias. Siempre sos de gran ayuda para nosotros y para tanta gente que nos está viendo. Gracias, de corazón, Ignacio. Y muchísimas felices gracias. además por esto de ya que se haya convertido en ley el proyecto de cuidados paliativos. Yo les agradezco a ustedes, chicos, no solamente por invitarme a participar, sino por preocuparse por estos temas y ayudar a difundir esto que hoy en día va a empezar a crecer, por suerte, y va a hacer que mucha gente pueda acceder a este tipo de servicios y de acompañamiento. Realmente se los agradezco. Gracias, Doc. Gracias. Que estén muy bien, Muchas chicos. gracias.